Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Qué es exactamente la hipertensión arterial? Bueno, para poder entenderlo mejor, primero voy a explicar el concepto de arteria y vena, que todos lo damos en el colegio, pero nunca está de más recordarlo. La sangre dentro del cuerpo circula a través de unos conductos que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden ser arterias o venas. ¿Y qué diferencia una de otras? Las arterias son los vasos que llevan la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo y hacia todos los órganos, mientras que las venas son los vasos que recogen la sangre de esos órganos y la devuelven al corazón. Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando de hipertensión en los vasos arteriales, es decir, esos vasos que llevan la sangre al resto del cuerpo, a todo el cuerpo, vamos. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad en la que los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, presentan una resistencia al paso de la sangre a través de ellas. Es decir, hace que el flujo de la sangre no circule con suavidad, sino que tienen que haber hay una resistencia, hay una necesidad de que haya un empuje aún mayor de esa sangre para que pueda pasar a lo largo de ese conducto. Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una manguera de agua, de las que se riegan los jardines. Y ahora vamos a imaginar que esa manguera, que está saliendo agua de su extremo, de repente aparece una mano gigante, del mismo tamaño, de toda la longitud de la manguera, y agarrara toda la manguera, abarcándola por completo. La agarrara y la apretara un poco, no para llegar a cerrarla del todo y que no pueda pasar nada de agua en su interior, pero sí apretándola un poco a lo largo de todo su trayecto. Se entiende así que el agua en el extremo saldrá con mucha mayor presión. Saldrá y abarcará más distancia de riego de la que estaba abarcando previamente a que esa mano invisible la apretara en toda su longitud. Bueno, pues los pacientes que tienen hipertensión, podríamos decir que sus vasos arteriales, es decir, esos vasos que llevan la sangre a todo el cuerpo, están como apretados por esa mano invisible que aprieta la manguera en el ejemplo previo. Pero claro, en el cuerpo no hay una mano que sea la que está apretando el vaso sanguíneo, sino que son una fina capa de músculo que hay en las paredes de los vasos, de las arterias, las que están un poquito contraídas, un poquito más, dependiendo del grado de hipertensión, claro, y que están ejerciendo esa presión constante sobre toda la dimensión del vaso sanguíneo. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues podéis imaginar que la sangre que sale por el extremo de la arteria, que no es que salga exactamente, pero bueno, que riega los órganos en su extremo final, pues está también a mayor presión. Y no es difícil de imaginar que en un sistema cerrado, si tenemos un tubo y introducimos mucha agua dentro de ese tubo, tanta agua que no es capaz ya de salir por ninguno de los extremos, pero seguimos introduciendo agua y agua, es decir, aumentamos mucho la presión en un tubo cerrado, ese tubo cerrado se acaba rompiendo. Y ese es el riesgo de la hipertensión arterial, que cuando la presión dentro de las arterias de estas personas sube mucho, el riesgo de que ese vaso sanguíneo, de que esa arteria se rompa o que se rompa en alguno de sus puntos de sus trayectos, puede ser lo más habitual en su extremo distal, hacia donde ya da riego a los órganos, porque ahí es donde es más frágil el vaso, el riesgo de que se rompa es muy alto.
¿Y a partir de qué cifra de tensión es que ese riesgo es alto? Pues a partir de 180 milímetros de mercurio el riesgo ya es muy alto y por eso es que hay que acudir a urgencias. Pero claro, sin embargo, podéis pensar, bueno, pero es que a mí me han diagnosticado hipertensión y yo lo que tengo es 140 de tensión arterial. Vale, bien, es cierto que con 140 de tensión arterial podemos asumir que el riesgo de que se rompa el vaso pues no es tan elevado, evidentemente. Pero ¿por qué entonces se considera hipertensión? Bueno, pues vamos a volver un poco al ejemplo de la manguera. Vamos a imaginar que esa manguera lo que está enfocando o lo que está regando es, normalmente se riega la tierra evidentemente, pero vamos a imaginar para el ejemplo que a donde está enfocada es a la corteza de un árbol. La mano esa invisible vuelve a apretar la manguera. La presión contra la corteza de ese árbol aumentará significativamente. Ese árbol va a recibir el choque de toda esa presión de agua. Si lo recibe durante unos minutos, pues no pasará nada. Pero si dejamos tiempo y años esa presión constante sobre esa corteza del árbol, probablemente por esa zona donde justo está chocando el agua contra ella, pues desaparecerá la corteza, puede que se produzca incluso una oquedad o una depresión, será más lisa, será distinta al resto de la corteza porque está recibiendo una presión muy elevada. Pues lo que se ha visto en las personas con hipertensión, o bueno, no en las personas exactamente con hipertensión, sino que se ha definido la hipertensión como unas tensiones por encima de 130-80, porque es a partir de esa cifra donde se ha visto que si se mantienen en el tiempo, durante largo tiempo, durante años, se acaba desarrollando, aumenta muchísimo el riesgo del desarrollo de una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, los órganos que están recibiendo durante años una tensión por encima de esas cifras acaban sufriendo las consecuencias y, por tanto, si hablamos del cerebro, pues aumenta el riesgo de sufrir un ictus. Si hablamos del corazón, aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Si hablamos del ojo, pues de tener una retinopatía hipertensiva. Si hablamos del riñón, de tener una enfermedad renal crónica. Es decir, que aunque el riesgo inmediato de una tensión alta en 140, por ejemplo, que es con lo que se suele diagnosticar normalmente a los pacientes, no es muy alto, el riesgo a largo plazo sí que lo es. Y por eso es que la definición de hipertensión arterial se considera con cifras a partir de 130 a 80 en domicilio, si consideramos la tensión en la consulta de 135-85, porque han ido bajando un poco los valores de normalidad. Bueno, no lo de normalidad, sino los valores a partir de los cuales se ha observado que sí que existe un aumento de riesgo del desarrollo de estas enfermedades. Por último, voy a explicar brevemente por qué hay dos cifras de tensión arterial, porque claro, si estamos hablando de las presiones dentro de un sistema, de un tubo, solo hablamos de una cifra. Antes hemos mencionado de 180 milímetros de mercurio, pero en realidad siempre que hablamos de tensión arterial hablamos de dos cifras, una más alta y una más baja, que es así como comúnmente se conocen, la alta y la baja, pero que en realidad sus nombres son tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. Sistólica es la alta, diastólica es la baja. ¿Por qué reciben esos nombres y por qué hay dos cifras? Bueno, esto es fácil de entender cuando entendemos que aunque es un sistema cerrado, es un sistema que es pulsátil. Pulsátil porque depende de la contracción del corazón, que es la bomba que moviliza toda esta sangre a través de estos vasos. Entonces, cuando el corazón se contrae, es decir, cuando empuja justo toda la sangre que tiene en su interior, a ese movimiento se le llama sístole. Justo cuando acaba de contraerse y acaba de empujar y sacar toda la sangre que tiene en su interior hacia el resto del cuerpo, ese es el momento en el que mayor cantidad de sangre va a haber en las arterias, porque acaban de recibir
todo lo que acaba de impulsar el corazón. Por tanto, es el momento de mayor tensión o presión que van a recibir los vasos, es decir, las paredes de esas arterias, porque es cuando más llenas están. Y esa es la tensión arterial sistólica, es decir, es la tensión que se mide en ese preciso instante. Mientras que la tensión arterial baja o diastólica es el momento opuesto, es decir, cuando el corazón, justo después de haber contraído y impulsado toda la sangre hacia el cuerpo, se relaja, a esa relajación del corazón se le llama diástole. Ese momento de relajación del corazón es cuando aprovecha tanto el corazón como los vasos de la sangre a respirar, a recibir todo el oxígeno en ellos mismos para poder coger energía y seguir con el siguiente latido o con el siguiente impulso de la sangre. Entonces, la tensión arterial que se mide justo en ese momento en el que el corazón está relajado, justo antes de volver a impulsar la sangre, es la tensión más baja que va a tener la arteria, porque es el momento en el que menos sangre tiene, porque todavía no ha recibido la que está por llegar. Y esa es la tensión arterial diastólica o baja. Y como igual que hemos hablado de que hay una presión máxima que pueden soportar los vasos, que sería en la diastólica, es 180, ya aumenta mucho el riesgo de que se pueda romper el vaso, ¿qué peligro hay de que la tensión arterial diastólica o la cifra baja esté alta? Bueno, pues por encima de 110 de milímetros de mercurio de tensión arterial baja o diastólica, el riesgo es que al no producirse o no haber prácticamente relajación de ese vaso, no, digamos que ese vaso, las paredes de esos vasos y del corazón mismo, no se han llegado a relajar, por lo tanto no han recibido el oxígeno que necesitan para luego poder seguir trabajando. Por tanto, el riesgo de que esas células, las células de la pared de los vasos y del propio corazón se mueran porque se están asfixiando, porque no tienen oxígeno, es muy alto. Y por eso también es grave tener una tensión arterial baja muy alta. Por encima de 110 el riesgo de que esas células se estén quedando sin oxígeno es muy alto y también supone una urgencia hipertensiva, de tener que ir al médico a hacer que se baje la cifra de tensión, o si uno tiene medicación en casa para tomar, pues bajar la cifra, evidentemente. Bueno, hay muchos más detalles sobre la hipertensión de los que me gustaría hablar, pero creo que vamos a irlo haciendo en distintos episodios. Yo creo que para hacernos una idea de qué es la hipertensión, pues con estos pequeños comentarios son suficientes, y en capítulos siguientes pues ya hablaremos de cuáles son las causas de esta hipertensión, porque esos músculos de repente están ejerciendo esa comprensión sobre los vasos y otros temas, sobre todo qué podemos hacer nosotros para no desarrollar hipertensión o de tenerla controlada. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.